Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Johnny Alexander López Bolet, estudiante de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula, actualmente cursando la carrera de Licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas. El día de hoy vamos a hablar acerca de las normas internacionales de auditoría, específicamente de la 240, la 315 y la 330, que es correspondiente a la asignatura de Auditoría en Sistema 2 impartida por el ingeniero Guillermo Brandt. NIA 240. Responsabilidad del auditor en relación con el fraude en una auditoría de estado financiero. Características del fraude. Los errores en los estados financieros pueden surgir ya sea por fraude o por error. La diferencia entre el fraude y el error es básicamente la intención, recordando que como seres humanos estamos propensos a tener alguna equivocación involuntaria. Sin embargo, en el fraude es la intención de registrar o no un registro contable, valga la redundancia, y sacar ventaja de este hecho. Dos tipos de errores intencionales son relevantes para el auditor: los errores que son resultados de información financiera fraudulenta y los errores resultados de malversación de activos. Cuando hablamos de fraude, tiene un amplio significado en el ámbito legal, pero para efecto de las NIAs, el auditor debe centrarse únicamente en el fraude que da lugar a incorrecciones materiales en los estados financieros. Responsabilidad en relación con la prevención y detección del fraude. La responsabilidad principal sobre la prevención y detección del fraude descansa tanto en los encargados del gobierno corporativo como en la administración. El auditor que realiza auditoría de conformidad con las NIA es responsable de obtener una seguridad razonable de que los estados financieros están libres de incorrecciones materiales debidas a fraude o error. Los objetivos del auditor son: 1. Identificar y evaluar los riesgos de incorrección material en los estados financieros debido a fraudes. 2. Obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los riesgos valorados de incorrección material debido a fraude mediante el diseño y la implementación de respuestas apropiadas. Y 3. Responder adecuadamente al fraude o a los indicios de fraude identificados durante la realización de la auditoría. Requerimientos: escepticismo profesional, discusión entre los miembros del encargo, procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas, identificación y valoración de los riesgos de incorrección material debida a fraude, respuesta a los riesgos valorados de incorrección material debida a fraude, evaluación y evidencia de auditoría, imposibilidad del auditor para continuar con el encargo, manifestaciones escritas, comunicación a la dirección y a los responsables del gobierno de la entidad, comunicaciones a la auditoría, reguladoras y de supervisión, documentación. Cuando hablamos de escepticismo profesional, nos referimos a una mentalidad inquisitiva, una especial atención a las circunstancias que puedan ser indicativas de posibles incorrecciones a fraude o error. La palabra inquisitiva se refiere a que se investiga detalladamente. Imposibilidad del auditor para continuar con el encargo. El auditor considerará si procede a renunciar al encargo y si las disposiciones legales o reglamentarias así lo permiten. Si el auditor renuncia, discutirá con el nivel más adecuado de la dirección y los responsables del gobierno de la entidad la renuncia al encargo y los motivos de dicha renuncia. NIA 315. Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y su entorno. Alcance. Esta norma internacional de auditoría trata de la responsabilidad que tiene el auditor de identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros mediante el conocimiento de la entidad y su entorno, incluido el control interno. Objetivo. El objetivo del auditor es identificar y valorar los riesgos de incorrección material debido a fraude o error, tanto en los estados financieros como en las afirmaciones, mediante el conocimiento de la entidad y su entorno, con la finalidad de proporcionar una base para el diseño y la implementación de respuestas a los riesgos valorados de incorrección material. Requerimientos:
Procedimientos de valoración del riesgo y actividades relacionadas. El auditor aplicará procedimientos de valoración del riesgo con el fin de disponer de una base para identificar y valorar los riesgos de incorrección material de los estados financieros y de las afirmaciones. Cuando hablamos de las afirmaciones, hay que mencionar que hay tres tipos de afirmaciones. Afirmaciones relacionadas a las transacciones, a los saldos contables y a la presentación y a la información. Las afirmaciones relacionadas a las transacciones son la ocurrencia, es decir, los hechos registrados han ocurrido y corresponden a la entidad. Integridad, se han registrado todos los hechos y transacciones que tenían que registrarse. Exactitud, las cantidades y otros datos relativos a las transacciones y hechos se han registrado adecuadamente. Corte de operaciones, las transacciones y los hechos se han registrado con el periodo correcto. Clasificación, las transacciones y hechos se han registrado en las cuentas apropiadas. Afirmaciones sobre los saldos contables al cierre del periodo. Existencia, los activos y pasivos y el patrimonio neto existen. Derechos y obligaciones, la entidad posee o controla los derechos de los activos y los pasivos son obligaciones de la entidad. Integridad, se han registrado todos los activos, pasivos y partidas de patrimonio neto que tenían que registrarse. Valoración e imputación, los activos, pasivos y el patrimonio neto figuran en los estados financieros por los importes apropiados y cualquier ajuste, valoración o imputación resultante ha sido adecuadamente registrado. Afirmaciones sobre la presentación e información a revelar. Ocurrencia, derechos y obligaciones. Los hechos, transacciones y otras cuestiones revelados han ocurrido y corresponden a la entidad. La integridad, se ha incluido en los estados financieros toda la información a revelar que tenía que incluirse. Dicho procedimiento incluirán indagaciones ante la dirección, procedimientos analíticos, observación e inspección. El conocimiento requerido de la entidad y su entorno, incluido el control interno. El auditor obtendrá conocimiento de lo siguiente. 1. Factores relevantes sectoriales y normativos, así como otros factores externos, incluido el marco de información financiera aplicable. 2. La naturaleza de la entidad en particular, sus operaciones, su estructura de gobierno y propiedad, los tipos de inversiones que la entidad realiza, modo en que la entidad se estructura y la forma en que se financia, la selección y aplicación de las políticas contables por la entidad, los objetivos y las estrategias de la entidad, así como los riesgos de negocios relacionados que puedan dar lugar a incorrecciones materiales. Ahora vamos a hablar de los componentes de control interno. Dentro de los componentes de control interno tenemos componentes suaves y componentes fuertes. Los que conforman los componentes suaves está el entorno de control, proceso de valoración del riesgo por la entidad, el sistema de información, incluido los procesos de negocio relacionados y los seguimientos de los controles. Y los controles fuertes están compuestos por la actividad de control relevante por la auditoría. Identificación y valoración de los riesgos de incorrección material y por último la documentación. NIA 330. Respuesta del auditor a los riesgos valorados. Alcance. Esta norma internacional de auditoría trata de la responsabilidad que el auditor tiene de diseñar e implementar respuestas a los riesgos de incorrección material identificados y valorados por el auditor. Objetivo. El objetivo del auditor es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los riesgos valorados de incorrección material mediante el diseño e implementación de respuestas adecuadas a dichos riesgos. Requerimientos. Respuestas globales. 2. Procedimientos de auditoría que respondan a los riesgos de incorrección material en las afirmaciones. Existen dos tipos de riesgo. 1. Riesgo de que la administración sobrepase los controles. Y 2. Riesgo de fraude en el reconocimiento del ingreso. El tercer requerimiento.
Adecuación de la presentación y de la información revelada. El auditor aplicará procedimientos de auditoría para evaluar si la presentación global de los estados financieros, incluida la información a revelar relacionada, es conforme al marco de información financiera aplicable. Cuarto requerimiento: evaluación de la suficiencia y adecuación de la evidencia de auditoría. El auditor concluirá si se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada para formarse una opinión. Si el auditor no puede obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada, expresará una opinión con salvedades o denegará su opinión sobre los estados financieros. Y el último requerimiento es la documentación. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Espero que esta breve explicación acerca de las NIAS 240, 315 y 330 sea de mucho provecho para ustedes. Muchas gracias.